Diferido. Eso es. Y bueno, vamos a irnos ajustando. Los voy a invitar a que tomen una respiración profunda. Inhalen y exhalen. Que el mismo tiempo que tomamos para inhalar sea el mismo tiempo que tomamos para exhalar. Inhalamos en 3 tiempos. Sostenemos y mentalmente contamos 6 tiempos. Y exhalamos en 9 tiempos. Nuevamente, inhalamos en 3 tiempos, sostenemos durante 6 tiempos y exhalamos en 9 tiempos. Eso es. Te invito a hacer un escaneo de tu cuerpo y toma conciencia de él, su postura. Si algo llega, solo obsérvalo y agradécele su presencia. Y continúa. La respiración es el acto más consciente que podemos darnos a nosotros mismos. Gracias a la respiración, nos mantenemos en estados de presencia. Así que vas a mantenerte respirando. Vas a sentir como una luz de color violeta que desciende, entra por tu chakra coronario y como el bálsamo más dulce, alivia cualquier pensamiento, sensación, malestar, cansancio que tengas. Y continúa descendiendo por todo tu cuerpo. Eso es. Y sientes cómo se va relajando cada célula, músculo, órgano, tejido, vena, arteria, articulación, membrana y hueso. Muy bien. Continúa descendiendo este rayo de color violeta. Siente cómo aligera tu cansancio, tus cargas en tus hombros, en tus brazos, en tu cuello. Llévalo a tu pecho. Llévalo a tu abdomen. Llévalo a tus caderas. Llévalo a tus piernas. Y por último, llévalo a tus pies. Y toma conciencia del nuevo estado físico, energético y emocional de tu cuerpo.
Eso es. Y en amor, entrégalo a la Madre Tierra. Siente, ve y perciba cómo a través de la planta de tus pies entregas a la Madre Tierra esto que has reconocido hoy. Y ella, en agradecimiento y reciprocidad, lo devuelve a ti en equilibrio. Y lo devuelve a ti, por medio de una luz verde, como raíces de salvia que entran por la planta de tus pies. Sientes, ves y percibes cómo esta salvia de la Madre Tierra, alquimizada, entrega una nueva energía a cada célula, músculo, órgano, tejido, vena, arteria, articulación, membrana y hueso. Sube por cada fibra de tu cuerpo hasta tu chakra coronario y de ahí lo entregas al universo. Y tomando tu humanidad y tu divinidad, sientes cómo te unificas en una burbuja de luz dorada. Una luz dorada que te cuida, te acompaña y que también tiene todas las memorias, programas e imágenes del recorrido de tu alma a través de los ayeres y del hoy. Muy bien. Y con el poder de tu intención, le vas a pedir a tu yo superior que registre, reeduque, armonice, cristalice, neutralice la información que mejor le corresponde a tu alma, a tu conciencia y a la liberación de información de tu inconsciente para tu mayor bien. Eso es. Porque conscientemente, con cada respiración que hoy des, vas a tomar conciencia de cada uno de los programas, procesos que a tu alma hoy le corresponde poder ver. E inconscientemente, con cada exhalación, vas a hacer los ajustes internos necesarios para permitir amorosa, compasiva y bondadosamente estos nuevos ajustes de conciencia. Inhala y exhala. Muy bien. Ahora vas a pedirle a tu conciencia y a tu alma
que en plena atención pueda absorber, neutralizar, reeducar, armonizar la información de tu pantalla o de tu campo holográfico. Para que cada imagen que puedas observar en él pueda ser trascendido por la comprensión y la integración. Y que a través de la integración, el aprendizaje y la comprensión de estas imágenes que hoy puedes vislumbrar de tu pantalla o campo holográfico, puedas reconocer tu totalidad y abrirte paso a los nuevos senderos florecidos, dulces, abundantes, prósperos que pisas. Porque con cada paso que das, todo lo que tocas prospera, crece y abunda. Porque con cada persona que te encuentras, reconoces en ella tu dulzura, tu amor, tu bondad, tu humanidad. Y con estos decretos para ti hoy, vamos a ir volviendo y regresando aquí y ahora. Vamos a tomar una inhalación profunda. Otra vez. Tomamos una inhalación profunda. 5, vamos a empezar a mover nuestros pies suavemente. Movamos nuestros pies. 4, vamos a estirarnos y a desperezarnos. Eso es. 3, vamos a mover muy suave nuestra cabeza de lado a lado. Eso es. 2, vamos a abrir y cerrar la boca y tragar saliva. 1, vamos a frotar nuestras manos y las palmas vamos a ponerlas sobre nuestros ojos, dándole la orden a nuestros ojitos que nuevamente regresen a adaptarse a la luz. Bienvenidos. ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal ese viajezote? Ya pueden poner sus cámaras para podernos ver las caritas. No sentirme acá tan solita. Hablándoles enfrente de la pantalla. Eso, qué rico verlos. Bueno, amores míos, esta masterclass que voy a dictar esta noche llega como todo lo que me ha llegado en la vida y es en la capacidad de poder reconocer afuera esos mensajes, mensajeros, símbolos y señales que usa la vida y nuestros guías para traernos al orden. Hoy quiero compartirles el despertar espiritual. Yo me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Prieto. Soy psicóloga ya hace unos 9 añitos, medium desde los 3 años, que fue la forma en la que me llegó el despertar espiritual.
Y bueno, pues esto ha sido un viaje muy interesante porque a los 3 años, cuando mis padres se dan cuenta que soy medium y ¿cómo se dan cuenta que soy medium? Mi padre es coronel retirado de la policía y en uno de los traslados en los que estábamos en esa época, que es Santa Rosa de Viterbo, recién acababa de fallecer un niño y nosotros llegamos a ocupar una casa por el lugar donde este niño habitaba. Y mi mamá empezó a notar que yo hablaba y jugaba con este niño y me parecía súper normal y le hablaba de mi amigo y todo. Y él, muy curiosa, empezó a investigar quién podía ser este niño. Me preguntó su nombre y todo. Y ahí se dio cuenta que era una personita, un desencarnado, que hoy en día sigue siendo un gran guía para mí. Fue el primero que me inició, digámoslo así, a este camino de la mediunidad. Luego de eso empezaron a entrenarme, ellos en lo que podían, en lo que sabían, en lo que me podían enseñar en esa edad, sobre todo en el gremio en el que estábamos. En mi adolescencia empecé a canalizar a los familiares de mis amigos. A los 7 años tuve una experiencia cercana a la muerte. Estuve en una explosión, en un atentado que le hicieron a la estación de policía donde vivíamos. Y ahí pude reconocer a mi viajera en el tiempo. Mi viajera, mi cuántica, fue la que le advirtió a mi madre sobre ese momento y se lo advirtió con un frío. Mi madre nos mete del sitio donde estábamos y al poco tiempo se detona esta explosión. Mi psique en ese momento no logró entender lo que había visto, que era realmente sorprendente. Mi madre nos pide a mis hermanas y a mí resguardarnos debajo de un lavamanos para poder orar por mi padre, que no sabíamos dónde estaba en la estación, y mi madre iba a ayudar a las personas heridas. Y en ese momento tengo una primera visión y es con la Virgen María, que me decía que mi padre estaba bien. Pero lo que he descubierto en el tiempo era que no era la Virgen María, sino que era mi doble cuántico viajando en el tiempo, avisándome que mi padre estaba bien. Y estas son las cosas mágicas que nos suceden cuando reconocemos nuestras capacidades. En la adolescencia canalicé seres desencarnados de mis amigos, canalizaba con cartas, con mensajes y reconociendo mi gran medicina, que es la ensoñación. Por medio de la ensoñación entro al campo astral y de ahí obtengo información para muchas cosas. Hoy me puedo reconocer con mucho amor y con mucha humildad también, que soy una vidente. Y esto, decirlo hoy, es como, uy, Dios mío, por fin lo puedo reconocer. Luego de caminar por un buen tiempo en los senderos del yo, ¿no? Del ego. Y bueno, esta información del despertar espiritual no me llegó por mí, me llegó por mi hijo mayor. Hace 6 meses, este chiquito que se llama Auriel, de hoy 7 años, estábamos viajando y nosotros normalmente con Juan, mientras que viajamos, escuchamos audiolibros con los niños para que esa información también les vaya quedando a ellos. Y en esos viajes, él normalmente tiene sus procesos trascendentales muy profundos de introspección y me dice, oye mamá, estaba atravesando por esos momentos, eh, él dice que para él era su lado oscuro del alma, la noche oscura de su alma en ese momento. Ya van a entender qué es eso. Y me dice, oye mamá, ¿tú sabes qué es la noche oscura del alma? Y yo le dije, no, ni idea. Me dijo, ¿por qué no investigamos, mamá? Para eso está la tecnología. Entonces, claro, inmediatamente nos metimos a San YouTube y pusimos el qué era eso de la noche oscura del alma y nos empezamos a escucharla y fue como, oh por Dios. Y yo le dije, ¿y tú de dónde escuchaste esto? Me dijo, no sé, mamá, me acabo de llegar viendo las estrellas y yo, ok. Y cuando lo terminamos de escuchar, me dice él muy consciente, me dice, yo creo
que en este momento en el que me siento muy irritable, estoy atravesando por la noche oscura del alma. Y fue como, ¡oh! Por Dios, este chino de 6 años me está dando unas lecciones importantísimas, ¿no? Como todos los niños. Entonces empezamos a investigar un poco más con Juan y empezamos a darnos cuenta también cómo este despertar o estas etapas del despertar del alma es un estado en el que todos los seres humanos atravesamos de muchas formas y de formas muy variadas. Así que sintiendo un poco también la invitación en todo esto que se está moviendo a nivel planetario, a nivel personal, en nuestros grandes buscadores internos por la integración de nuestra humanidad, la integración de nuestra alma, la divinidad, pues desde ahí decidí compartírselos. Ustedes saben que yo no comparto algo si no lo he pasado por mi vida primero, ¿no? Creo que de ahí parte la coherencia y los que ya me conocen saben que en eso soy bastante impecable. Bien, les voy a compartir una pequeña presentación. Ya saben que el que quiera compartir, por favor me levanta la mano y con todo mi amor les activo el micrófono manualmente. Bien, las etapas del despertar espiritual. Primero hay que aclarar qué es el despertar de conciencia. El despertar de conciencia es un movimiento que se da de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que no les ha pasado que llega alguien y hace un comentario y a ustedes, uy, como que les da un dolorcito, un malestarcito por allá adentro. Pues ese alguien viene en ese despertar de conciencia a mover fibras muy profundas en ustedes para que ustedes desde ahí empiecen a hacer y a notar cambios. O por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, ¿sí? No, es que mi jefe, no, es que ese trabajo, no, es que ese salario, ¿sí? Son situaciones que ocurren en nuestro contexto afuera que nos llevan a tomar conciencia que algo está ocurriendo internamente. Por ejemplo, en consulta escucho mucho, doctora, es que yo no sé qué pasa, pero me he dado cuenta que termino eligiendo las mismas parejas. ¿A alguien les ha pasado? A mí me pasó, hasta que dije, ya no más, y elegí diferente. ¿Bien? Porque me di cuenta que la que no estaba sabiendo elegir era yo. O sea, eso pasa. Doctora, es que me doy cuenta que afuera, yo no sé por qué todos mis jefes se parecen a mi papá. Ahí ya vamos indagando de que hay algo interno que proyecta la información afuera en la realidad. Pero hay dos términos en este despertar de conciencia que no son tan claros para muchas personas. Está la conciencia sin S y la conciencia con S. La conciencia con S es la que nos permite reconocer que formamos parte de una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo la mano en la estufa caliente, la conciencia con S dice, te estás quemando. Ah, soy parte de esta estufa y me estoy quemando. Que si afuera está lloviendo y te estás mojando, la conciencia con ese te dice, estás afuera, te estás mojando. Es decir, todo aquello que me permite percibir estímulos y poderlos llevar a un proceso interno y desde ahí ejecutar el cambio. Entonces, por ejemplo, ahí afuera que me estoy mojando, ¡ay, qué frío! Lo llevo a un proceso interno, reconozco que tengo frío y ahí sí ejecuto el cambio o ejecuto una acción. Y conciencia sin S, perdón, conciencia sin S, es concientizar nuestros actos. Es decir, si hay algo que dijo Pepito Mendieta y a mí me molestó, inmediatamente conciencia sin S lo que hace es, oiga, ¿por qué a mí me molestó lo que dijo Pepito Mendieta? ¿Qué es lo que hay ahí adentro que no me gustó
y que hace parte de mi proceso. Y aquí hay dos llaves muy importantes que abren las puertas del cielo. La primera llave es la pregunta, ¿de quién es el problema? Y el problema es de quién lo siente. Y la segunda llave que abre la puerta del cielo es, ¿quién resuelve el problema? Pues, ¿quién lo siente? ¿Bien? Entonces, si lo que dijo Pepito Mendieta me molestó y no me gustó, pues ¿quién lo sintió? Yo. Y como yo lo sentí, ¿quién lo resuelve? Yo. ¿Bien? Por lo tanto, esta conciencia sin ese nos lleva a revisar en qué se están basando nuestros principios desde la moral y la ética. ¿Bien? Es muy importante que empecemos a darnos cuenta. Yo sé que ustedes que llevan un camino espiritual ya mucho más avanzado que, que el común, o que las personas que nos van a ver en diferido, si ustedes hasta ahorita están entrando en este proceso, es importante que todos comprendamos que donde ponemos nuestra atención, allá va nuestra energía, que somos los creadores de la realidad. Bien, hoy estaba dictando un taller en el colegio de mi hijo, me llevé las varillas de radiestesia para mostrarles un ejercicio con el agua, y el ejercicio es muy sencillo. Tú coges las varillas de radiestesia, muestras cómo está el estado energético del agua, están abiertas las varillas, y luego puse a los niños a que le dijeran cosas muy feas desde lo que sentían al agua. Entonces le dijeron fea, no sabes a nada, eres transparente, insípida, me siento triste, y ahí empezaron a aflorar todas sus emociones. Y luego de eso, les mostré con las varillas qué ocurría con el agua y las varillas se cruzaron. Entonces les mostró a ellos perceptivamente el cambio. Luego les enseñé que la realidad se podía cambiar cuando pensábamos también bonito y cuando empezábamos a darnos cuenta que la realidad podía cambiar con la forma en la que la veíamos. Y en ese momento les enseñé a pedirle perdón al agüita y a decirles cosas bonitas. Entonces le dijeron, eres linda, saludable, nos das vida, te amamos, en fin. Y nuevamente les mostré con las varillas de radiestesia lo que ocurría con el agua y las varillas se abrieron. Y eso es tomar conciencia. El despertar de conciencia es reconocer cómo las situaciones que yo vivo afuera hacen parte de un proceso interno. Por lo tanto, el mensaje que me llegó hace 6 meses por medio de Auriel estaba hablando no solamente de él y su proceso, sino también porque hay símbolos, señales, mensajes y mensajeros alrededor y en nuestro entorno que nos dicen por dónde va el camino. Por eso es muy importante reconocer que hay que aprender a escuchar, ¿no? Es como el cuento que sale en, creo que era La culpa el de la vaca, es que me lo leí hace muchos años, de un niño que decía, Dios, háblame, y un trueno sonó. Dios, pero muéstrate, y por allá canta un pajarito. Pero Dios, déjame sentirte, y se le puso una mariposa en el hombro y la espantó. Entonces, muchas veces tenemos muchos mensajes, muchos símbolos, muchos maestros, muchos mensajeros, pero estamos tan perdidos en el mundo, tan perdidos en nuestro mundo interno que se nos olvida. Bien, ahora sí, ¿qué es el despertar espiritual? El despertar espiritual es un movimiento que se da de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que luego de que yo me doy cuenta que lo que está pasando es algo que surge de mí, cuando yo lo llevo a mí, lo trabajo desde mí, pues inmediatamente puedo empezar a darme cuenta que el movimiento se da afuera. Y en este juego del despertar de conciencia y el despertar espiritual, que van muy de la mano, es como una danza, imagínense una danza, ahí es donde yo puedo reconocer cómo mis cambios y lo que yo hago, mis actos, influyen mi realidad y a los otros. Y cuando tomamos conciencia de eso, no solamente nos volvemos mucho más respetuosos y cuidadosos, sino también más responsables de lo que pensamos,
de lo que sentimos y de lo que decimos. Y cuando tomamos conciencia de eso, inmediatamente la postura que asumimos ante la vida es completamente distinta. Por lo tanto, nos damos cuenta y vamos un poquito más allá. ¿Cómo podemos empezar el despertar espiritual si no hemos vivido algo afuera? ¿Sí? Que me haya sacudido. Por ejemplo, viendo una película. Por ejemplo, ¿cuántos esos que se vieron la serie de Mi Otra Yo ahorita en Netflix dijeron, uy, qué rico hacerme una constelación familiar? Yo me imagino que esa serie movió la necesidad de hacerse constelaciones familiares, por ejemplo. Ahorita todas las series de lo que han sido las medicinas sagradas están despertando nuevamente el interés en las medicinas sagradas. Las personas están cuestionando los sistemas económicos, las personas están cuestionando las formas en las que se relacionan con la vida. Y a través de esas preguntas existenciales de dónde vengo, quién soy, para dónde voy, cuál es mi propósito de vida, es que podemos acceder al despertar espiritual y ahí encaminarnos en ese proceso. Por lo tanto, les recuerdo que el caos es la plastilina del universo. Cuando ya el universo nos mostró la una, la segunda y la tercera, el universo dice, no, no la escogió. Bueno, y entonces ahora ¿cómo se lo vamos a mostrar? Y entonces es cuando el universo nos coge la manito y nos dice, venga, que es por acá, venga. Y lo que hace ahí es armarnos el señor caos para traernos a un principio de orden. Y el caos como principio de orden antecede siempre una creación. Antes de crear algo, viene un caos para que yo ordene lo que tengo que ordenar, movilice lo que tenga que movilizar, mueva, cambie, haga lo que tenga que hacer para que esta creación tenga un lugar en mi vida. ¿Bien? ¿A cuántos nos han pasado esos caos antes de crear? Eso. Entonces, la próxima vez que nos llegue un caos, para no quedarnos ahí, inmediatamente pídanle a su alma, que esto que estoy viviendo sé que es para mi mayor bien, muéstrame lo que tengo que entender de esto, inmediatamente, o integrar, o comprender. ¿Listo? Bien. Imagínense que un señor muy juicioso, ya voy para allá, Gaby, ya voy para allá, te me estás adelantando, espérame. Imagínense que este señor que se llama Joseph Campbell fue un estudioso desde el psicoanálisis del monomito. Y él creó un libro, o escribió un libro que se llamaba El héroe de las mil caras. Y lo que él entendió es que por medio de los mitos, las personas compartimos a través del consciente colectivo una información que lo que hace es orientar nuestros comportamientos. Hagamos de cuenta que esta es como la ventanita por donde nos paramos, que en el taller de alquimia, magia y materialización les enseño que es el marco de referencia, los diálogos internos y las creencias limitantes. Bueno, pues esa información viene con un origen en el mito. Joseph Campbell decía que todos los seres humanos pasábamos por esta etapa debido a que nos comportábamos gracias a los mitos que eran las formas de organizar los pensamientos en las sociedades. Si lo aterrizamos un poco más a nuestra realidad, nuestras culturas indígenas, nuestros ancestros, se reunían alrededor del fuego y por medio de historias era que se organizaba la comunidad. Si había algo desorganizado en la sexualidad, en el manejo y distribución de los bienes dentro de la comida, en los intercambios, en la violencia, la forma de organizarlo era por medio de los cuentos y de las historias. Bien. Y se los comparto también porque esto último me ha venido moviendo un montón el piso. Ustedes no se imaginan, desde que llegamos aquí a Chocontá empecé a canalizar a los muiscas y la forma en la que ellos empezaron a entregarme información ha sido por medio de cuentos que ha sido como, wow, ¿en serio? Y es como,
como salir de ese estado mental y poder crear cuentos. Y yo decía, yo, historiadora de los muiscas, ¿qué es esto tan loco? O sea, sí, sí, de verdad, cuando me aguantara el voltaje, yo no, yo creo que ya lo hubiese aburrido con todo lo que vivo así re raro, extraordinario y bueno. Por ahí dicen que toda gran bruja necesita un gran caldero y Juan sin duda es ese gran caldero para mí. Entonces, el mito es la apertura secreta del mundo del inconsciente. Pero ojo con esto, si el mito tiene la llave del inconsciente, el mito también puede cambiar la información en el inconsciente. Bueno, acá María Fernanda, perdón, Gabriela está preguntando en el chat que ella quiere saber qué es el inconsciente y el subconsciente. Imagínense todos en su cabecita una pirámide. Y esta pirámide está dividida por varias fases, digámoslo así. La primera fase, que es la base de todo, se llama el inconsciente. Y el inconsciente, como yo lo he podido entender y descifrar y llevarlo a este diálogo de la 3D, es el video BIM. ¿Sí? Ustedes saben que el video BIM proyecta todo afuera, pero también he podido darme cuenta que el inconsciente es como el Google, es el buscador. Y que dependiendo de las palabras claves que tenemos en este buscador, que es el inconsciente, asimismo se busca y se ordena la realidad afuera. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al universo, ay, universo, tengo sed, y el universo me dice, bueno, mamita, ¿y usted qué quiere tomar? Yo digo, ay, no, no tengo ni idea. Pues el universo me va a dar más de lo que tengo en mi inconsciente. Muy seguramente tengo en mi inconsciente un Nilo, ¿sí? Pero si yo le digo al inconsciente, no, mira, inconsciente, yo lo que quiero es tomarme algo frío, que sea de frutas, que no tenga azúcar y que sea en agua. Ah, bueno, un jugo. Entonces me lo prepara. Entonces, el inconsciente se encarga de almacenar información como memorias de vidas pasadas. Cata, memorias de vidas pasadas, pues sí. Imagínense, voy a cogerla con la caja, Juan. Imagínense que la vida no es solamente cíclica en el ciclo del alma, en el viaje del alma, que eso lo van a encontrar en una entrevista que me hicieron, que explico sobre el viaje del alma, sino que también el recorrido que usamos como viajeros del tiempo es pasado, presente y futuro. ¿Listo? Entonces, imagínense que hay una versión de ustedes en cada línea. Ustedes están acá en el presente. Entonces, en una vida pasada, lo que ya viví, cuando tomo conciencia de eso que viví en el presente y puedo cambiarlo en el presente desde mi integración y comprensión, inmediatamente yo le doy herramientas desde el inconsciente a mi pasada para que pueda resolver la situación de una forma muy distinta. Por lo tanto, si yo en estado de presencia puedo comprender que la información que me llega simplemente es para liberar una memoria, para poderla integrar o trascenderla, inmediatamente puedo cambiar la realidad a futuro. En términos coloquiales, señores y señoras, pues si yo me di cuenta que le tenía miedo al fuego y me llega una memoria de que me quemaron en una vida pasada, pues en esta vida ya no me pueden quemar porque existen los derechos humanos. Entonces, estoy a salvo en esta vida. Bien. Y ahí empieza todo el recorrido del trabajo con la bruja, por ejemplo. Después me di cuenta que después de haber sido chamana y bruja, decidí meterme a ser monja porque era muy inteligente meterme a ser monja para poder comprender lo que tanto había juzgado desde el inconsciente, ¿no? Que era la religión. Y dos, porque siendo monja podía sobrevivir. Entonces, el alma se las arregla, ¿no? Para buscar esas formas de sacudirnos. Pero ojo, cuando nosotros juzgamos a nuestros papás, juzgamos a alguien afuera, el inconsciente se las arregla para que inconscientemente vivamos y reproduzcamos parte de la realidad de esa persona que yo juzgué para poderla integrar y comprender. ¿Bien? Importantísimo esto. ¿Qué más guarda el inconsciente? El inconsciente también guarda programas. ¿Qué es un programa? Un programa es una experiencia que viví entre los 0 y los 7 años
cuya carga de atención y energía me tomó tanta energía que ahí se fue toda mi disposición. Cuando eso ocurre, lo que hace el niño, el inconsciente del niño, es decirle a la vida que esta es la forma en la que se quiere relacionar. Después de los 7 años, cuando ya grabé el programa, empiezo a reproducir ese programa que grabé. Y de esa forma le digo a la vida que quiero seguir siendo tratado de la misma forma. Por ejemplo, si mi herida de la infancia es el abandono, ¿cierto? Y yo lo que le di gran atención fue que tenía mucho miedo a que mi papá se fuera a trabajar, no sé, y me sentía abandonada. Lo que voy a decirle a la vida es que la forma en la que me relaciono es por medio del abandono. Entonces, algo muy sencillo. Llego al colegio y a mi papá se le olvida recogerme y me deja olvidado en el colegio y llega tardísimo. Ahí viví un abandono. Segundo, levanto la mano y todos los estudiantes y la profesora no me ve. Ahí viví un abandono. Entonces, a partir de ese programa, que es la forma en la que yo le digo a la vida cómo quiero ser tratado, empiezo a reproducir el programa. Cuando yo empiezo a reproducir ese programa adquiere un patrón. Y ese patrón con el tiempo se convierte en una estructura. Entonces, por ejemplo, de abandonado pasé a dependiente, del dependiente pasé al controlador, del controlador al ansioso, del ansioso al soberbio y el soberbio me alimenta la herida de abandono que me alimenta la dependencia. Y ahí se crea todo el patrón. Entonces me vuelvo dependiente y lo que hago es, no sé, ser una muy buena dadora, dándole demasiadas cosas y haciendo todo y haga acá, mueva allá, dele aquí, mejor dicho, me vuelvo la mejor dadora para garantizar que no me abandone. Y como me vuelvo la mejor dadora para garantizar que no me abandone, me convierto en una controladora. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién estás? ¿Ya comiste? Sí, bueno. ¿Y estaba caliente, mi amor? ¿Y te gustó la comida? Sí, qué bueno. Hola, mi amor, ¿ya llegaste a la casa? ¿Cómo estás? Entonces, empiezo a dar desde la dependencia, desde el control, para garantizar que esa pareja no me abandone o que me necesite. Bien, y eso se le llama estructura. ¿Qué más guarda el inconsciente? El inconsciente también guarda creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Es una idea que yo creo que es cierta, pero que no es y sí orienta mis comportamientos y mis ideas. Y parte de esas creencias vienen de los mitos, que es una información guardada en el inconsciente colectivo para poder organizar y estructurar el pensamiento humano. Y finalmente están las lealtades invisibles. Y las lealtades invisibles son las formas en las que yo busco reafirmarme como miembro de mi familia. Entonces termino repitiendo inconscientemente la historia de mi papá, ¿sí? Para reafirmarme hija de él, por ejemplo. Entonces, no sé, si tengo un papá alcohólico y rumbero y juzgué un montón eso, reproduzco la adicción desde otro lugar, por ejemplo, o reproduzco su dolor, su dependencia desde otros lugares para poder entender que fue eso que lo movilizó a él a hacer lo que hizo. Por eso es muy importante que sean muy observadores de los juicios que han hecho. Esa es una de las tareas. Ahora, ¿qué es el subconsciente? El subconsciente es el siguiente nivel. Y para mí es el modo zombie. Masticamos chicle y caminamos al mismo tiempo y no nos damos cuenta. Y entre el subconsciente y el inconsciente debería existir como un colador que diga, esto pasa, esto no pasa, esto pasa, esto no pasa. Pero como caminamos y masticamos chicle al mismo tiempo, pues toda la información del entorno pasa a nuestro inconsciente y reafirma las creencias que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo veo que mi madre se separa de mi padre, y que mi madre todo el tiempo dice que todos los hombres son iguales y yo acabo de salir de una relación tortuosa y tengo la misma creencia de que todos los hombres son iguales, pues adivinen con qué moco me voy a encontrar otra vez cuando vuelva a elegir pareja. Pues el mismo patrón de pareja. ¿Por qué? Porque no entendí qué pasaba y qué no pasaba. El siguiente nivel luego del subconsciente se llama el consciente.
Y el consciente es el darse cuenta, que es el que les estoy explicando, el despertar de conciencia y el despertar espiritual. ¿Qué es el modo plastilina del universo? La forma en la que el universo te dice, ay, tan linda como piensa, venga, pero que por ahí no es, venga. ¿Sí? Entonces es cuando tarracatán, te caíste, mejor dicho, aprendiste un montón de cosas y dijiste, uff, me tocó ir a hacer un cambiecito. Bien. Y está el último nivel, que se llama la supraconciencia. Y la supraconciencia, yo, Catalina Prieto, como la he entendido y como la he llevado a consulta, a mis consultas terapéuticas, es la comprensión de que hay algo mucho más elevado. Por lo tanto, yo uso unas premisas y si quieren se las comparto ya mismo. ¿Cuáles son mis premisas o cuáles son como mis postulados importantes que orientan mi vida y mi relación con la vida? Primero, donde pongo mi atención, ahí se va mi energía. Si yo todo el tiempo digo no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, pues ¿a dónde está yéndose mi atención? A la escasez. Por lo tanto, ¿qué voy a crear? Escasez para aprender de ella. Entonces, donde yo pongo mi atención, ahí se va mi energía. Segundo, para mí, Catalina Prieto, todo está vivo. Todo con lo que puedo comunicarme tiene vida. Es decir, si a las 2 de la mañana me di con el dedito chiquito contra el mueble con el que suelo pegarme y no he entendido que ese mueble me está hablando, no le he podido dar un lugar a ese mueble y ese mueble me está comunicando. Hoy en el colegio que les estaba explicando que el agua tenía, sentía sus emociones, me decían, pero la profesora nos dijo que el agua no tiene vida. Y sale Auriel y le dice, es que mi mamá es una chamana y los chamanes creen que todo tiene vida. Fue muy lindo escucharlo hoy. Todo tiene vida. Y cuando yo comprendo que todo tiene vida, a todo le doy lugar y a todo lo puedo tratar con respeto. Y cuando yo trato algo con respeto, uno, me estoy tratando con dignidad en relación a ese otro. Y dos, estoy dignificando la experiencia del otro. Entonces, si ustedes son de los que se golpean con el mismo mueble durante todas las nochecitas en el mismo piecito, pregúntenle a ese mueble qué no han visto, que necesitan ver, que les está haciendo ver por medio del golpe. ¿Bien? Entonces, si el mueble está desubicado y él les está pidiendo que lo cambien, pues cámbienlo. Pero lleven ese proceso interno. Pregúntense, ¿qué esto que estoy viendo en este momento me está reflejando en mi vida? Porque por resonancia no lo leería en mi pantalla holográfica si no me correspondiera. Bien. Tercero, toda oscuridad tiene una luz oculta. Bien. Se los digo como medium que trabajo con espíritus, con energías, que limpio brujerías. Miren, no hay algo que la persona no viva que tenga oscuridad, que también tenga una luz oculta. Porque incluso esa oscuridad que estamos atravesando, que tenemos o que somos, viene a darnos un servicio. Si nosotros comprendemos que eso nos está dando un servicio, cuando nosotros generamos el aprendizaje oculto de eso que nos está reflejando, nosotros le devolvemos el servicio en comprensión. Y esa oscuridad también puede evolucionar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, Cata, en términos cotidianos, la guerra que hay, yo no veo noticias, pero supongamos la guerra que hubo entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Ahí se ve oscuridad. Bien, ¿cómo lo puedo llevar a un proceso interno? ¿Qué de esa guerra me refleja? Necesito poder, necesito reconocimiento, mis guerras internas, y entonces empiezo a hacer el proceso interno, empiezo a revisarme. Y de esa forma podemos hacer un gran aporte a la humanidad. ¿Cuál es otra premisa que uso? Bueno, si me voy acordando de más, les voy diciendo más, pero por ahora, esas. Listo. Por lo tanto, así como el mito, miren esto, así como el mito está en nuestro inconsciente, el mito también nos provee las herramientas y las formas de resolverla. Entonces, si hay algo de la mitología griega, romana, egipcia, con la que resonamos,
estudien ese mito varias veces. Yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es escribir el mito y empezarlo a desglosar. Mirar qué partes de mi inconsciente pueden estar ahí reflejados. No, no se lo van a tomar tan literal, ¿no? No van a decir, ay, no, es que yo fui tal y no hice tal cosa. No, simplemente son aspectos que están del inconsciente y que esos aspectos que están del inconsciente, que están siendo reflejados por medio del mito, de alguna forma yo tengo una resonancia y por eso es que me gusta ese mito. Bien, ahí vamos. Es muy importante que comprendan que como consciente colectivo que compartimos esta información de los mitos, tenemos algo que se llaman las sincronicidades. ¿Listo? Es decir, no llegan las personas a nuestra vida porque sí, no vivimos las experiencias porque sí, no llegamos al trabajo que llegamos porque sí, no pasamos por una librería y vemos un título especial que dice, oye, ese título como que me gusta. No, ojo, todo, todo está respondiendo a una sincronicidad. Por ejemplo, lo que pasó con Auriel ese día en el carro. Mamá, oye, ¿qué es esto de la noche oscura del alma? No tengo ni idea. Pum, y eso nos ha traído con Juan un proceso de crecimiento brutal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este es el consciente colectivo, ¿no? Es decir, todos estamos ahí metidos y resonamos con cierta información. Esta es la persona, el triangulito. ¿Qué hace el consciente? Mostrarnos afuera, en la realidad, lo que llevamos aquí adentro, que se resuelve por medio de la información. La persona, como resuena con cierta información, se hace correspondiente de ella. Y cuando se hace correspondiente de ella, empieza a ocurrir una serie de sincronicidades para que pueda resolverla. En términos prácticos, supongamos que, a ver, yo estoy trabajando a la saboteadora. Entonces, supongamos que puedo ver a mi saboteadora. Comprendo que mi saboteadora hace parte de una liberación de memorias del consciente colectivo, ok. Y entonces lo que empieza a ocurrirme es que creo situaciones afuera en donde saboteo, ¿sí? Entonces me saboteo mi propio éxito. Entonces, no sé, esta masterclass que estaba para la semana pasada, intenté dictarla 3 veces. No, esto sí del saboteo sí es cierto. El resto eran solo ejemplos, pero este del saboteo sí. Entonces, por ejemplo, está la saboteadora. Y 3 ejemplos. Iba a dictarlo el primer día, ocurrió algo y no se pudo. El segundo día también lo iba a dictar, ocurrió algo y no se pudo. Y el tercer día se fue la luz. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Y me puse a hacer el trabajo interno de las saboteadoras y dije, y es que le tengo miedo también a reconocer y salir un poquito a la luz. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Esos mismos días empezaron a ocurrir una serie de circunstancias que me dieron, no solamente me permitieron vislumbrar qué era lo que estaba ocurriendo, sino también me permitieron ver y observar con qué herramientas podía resolver. Entonces, partan de esto y es que el inconsciente se encarga así de cómo les pone la situación y el caos, también les pone las herramientas para que puedan salir mucho más rápido de él, pero también antes. Bien. La primera fase del despertar espiritual se llama el llamado a la aventura o la partida. Por ejemplo, Gabriela está preguntando si un ejemplo de sincronicidades puede ser los psicosomáticos. Los psicosomáticos pueden usar, por ejemplo, las enfermedades para reflejar un estado emocional, ¿sí? Entonces, gran parte de de las enfermedades tienen un origen energético. Recuerden que nada llega a la materia si no ha pasado por la energía. Entonces, primero es energético, luego emocional, luego mental, luego cuerpo físico. Bien, entonces ser psicosomático puede ser una forma en la que te relacionas a la vida desde el consciente colectivo. ¿Cómo le ayudas al consciente colectivo a salir de ser psicosomáticos? Cuando tú tomas conciencia de que usas la enfermedad para relacionarte con la vida. Entonces, yo la pregunta que me haría ahí es, ¿qué ganancia oculta estoy generando o estoy ganando de ser psicosomática? No sé, un sentimiento de inferioridad, que me tengan lástima,
ganar algo, que me presten atención. Entonces, por ejemplo, la ganancia oculta mi autosaboteador es decir, no puedo, ¿sí? No, baila, no se puede, ¿sí? Entonces, es muy importante, y esta es una pregunta tips, ¿qué ganancia oculta estoy obteniendo de este patrón, de este comportamiento, de esta situación? ¿Para qué? Para que se mantenga. Un patrón no sería patrón si no tuviese una ganancia. Bien, listo. En el llamado a la aventura o la partida, aquí la primera fase, el despertar de espiritual, nos encontramos o llegamos a este despertar espiritual por medio de unos dones. En mi caso, yo llegué por medio de los dones, ¿sí? Que soy medium y soy vidente. Pero también hay gente que puede llegar por una crisis espiritual, por ejemplo, una enfermedad mental, una esquizofrenia, una depresión, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. A eso se les llaman crisis espirituales. Cuando la persona está viviendo algo demasiado fuerte que la hace entrar en crisis y es como la sacudida fuerte del universo que te dice, bueno, te levantaste ya, mira a ver qué es lo que estás haciendo con tu vida. Por medio de sincronicidades, entonces, por ejemplo, la sincronicidad puede ser cuando yo estaba, una historia así rápida, cuando yo ya decidí sentar cabeza y dejar de loquear tanto en mi vida, que dije, ahora sí quiero elegir pareja bien para toda la vida, yo me puse a hacer una lista de qué cualidades quería en mi pareja en la 3D. Y justamente sentí que parte de lo que yo quería era un hombre que tuviese la capacidad de cambio, pero que también tuviese la mente abierta para poder trabajar todos estos temas. Y yo sabía que no lo iba a conocer en la rumba, entonces yo sabía que tenía que meterme a hacer un curso relacionado a estos temas para poder generar relaciones y abrirme mucho. Y en ese momento tomé el curso de programación neurolingüística con una gran maestra que tuve que se llama Alexandra Figueroa. Si a alguien le interesa, se llama Ingeniería Mental. Y ahí fue donde conocí a Juan. Y dio la casualidad que Juan también había hecho una lista de las cualidades que quería en su pareja, muy parecida a la mía, y también estaba buscando pareja intencionalmente. Entonces, ahí podemos ver que hay una sincronicidad. Yo sabía de la era azul hace muchos años. A mí me habían hablado de una tal hermana María que enseñaba constelaciones hace muchos años, pero yo nunca había sentido ese llamado hasta que fui a PNL y conocí a Juan. De pronto, si yo hubiese ido en el pasado, cuando me habían invitado a esas cosas, lo hubiese podido ver, pero no hubiésemos podido resonar para ser hoy la pareja que somos. Entonces, tienen que ocurrir muchas cosas a nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, la sincronicidad es una persona, la sincronicidad puede ser un mensaje, ¿sí? Que leíste en WhatsApp algo que te movió bastante y eso te llevó a investigar, un buen libro, en fin. Y también las experiencias por medio de las medicinas ancestrales, que ya conocen abiertamente que hay varias medicinas. Los que estén un poquito cerrados al tema, pues en Netflix hay una serie de documentales, cómo cambiar tu mente, todo el proceso de los hongos, todo el trabajo de la abuela María Sabina, el DMT y bueno, todas las sustancias alrededor, o si quieren investigar un poco más, hay un gran maestro que se llama Claudio Naranjo, que es el maestro de mi maestra, de la abuelita colibrí dorado. En fin, estas son las formas en las que uno recibe el llamado a la aventura. Cuando dejamos nuestra vida cotidiana o nuestro mundo ordinario para entrar a este mundo, empezamos a darnos cuenta de una cantidad de sincronicidades igual. Por lo tanto, esto supone que empecemos a escuchar aquello que nos está empujando. ¿Listo? Que ese es como el llamado a, ven, este es tu lugar. Tu alma había programado estas situaciones antes de que tú nacieras para que entraras a un estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, si te enfermaste de COVID, pongámoslo así, que el COVID fue un gran maestro a nivel mundial. Bueno, el COVID es el llamado a la aventura. Entonces, a través del COVID, yo entro al proceso del camino espiritual y empiezo a preguntarme
¿qué tengo que ver con la muerte? ¿Qué tengo que ver con esto de no tomar la vida? ¿Qué tengo que ver con esto de que la vida sea una elección? En fin, todo lo que el COVID nos ha traído. Volver al mundo interno, volver a la familia, volver al corazón, a conectar con todos. Por lo tanto, durante este proceso del llamado, tenemos una figura protectora. Es decir, alguien que nos acompaña a dejarnos o entregarnos como un amuleto. Y es como, como Joseph Campbell lo describe en el libro del héroe de las mil caras, es como este mago Merlín que le entrega a Arturo una serie de herramientas para que pueda enfrentar todo este rollo. Entonces, por ejemplo, pueden desarrollar algún don, pueden desarrollar algún talento, o que una persona les dice, oye, no sé, mira, es que me leí este libro esta semana y pensé tanto en ti, ¡pum! Ahí llegó esa figura protectora que les entregó un amuleto que se llamaba lectura libro. Y luego viene el guardián del umbral o el primer monstruo. Por lo general, este se puede dar de dos vías. Si yo no logro entender quién es este guardián, si es un guardián, si lo tomo como un guardián o como un primer monstruo, puede desarrollarse dos situaciones en mi psiquis. Si no lo logro atravesar y se convierte en un monstruo, el héroe muere y lo que hace es que atraviese por medio de algo, de una psicosis. Entonces, por ejemplo, la persona está viviendo una situación de demasiado estrés en la casa, estrés en el trabajo, su jefe le pide una cantidad de cosas, aparte de eso no se siente valorado porque siente que el tiempo que está entregando en el trabajo no lo está disfrutando con su familia, no siente que está siendo bien remunerado. Ahí está ese momento donde uno dice, o me lanzo al vacío y atravieso el umbral, o me quedo. Si la persona se queda y no atraviesa el umbral, puede desarrollar la psicosis. ¿Y cómo desarrolla la psicosis? Por medio de un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, se enfermó, lo hospitalizaron, se cayó y se enyesó, entonces lo mandaron para la casa. Bien, es la forma en la que ese primer paso que hay que dar se convierte en un monstruo. Pero, ojo con esto, si el héroe logra atravesarlo y decir, oiga, ¿y yo qué hago acá? Pues, me perdonarán, tan pendejo. ¿Qué empresa va a sobrevivir? ¿Qué empresa no va a sobrevivir sin mí? Pues todas, nadie es indispensable para ninguna empresa. Ay, no, chao, renuncio. Y atravieso ese umbral o cambio la forma en la que me relaciono con mi jefe o hablo con mi jefe o pongo límites o en fin, muchas formas que hay para tomar las situaciones, pues inmediatamente lo que hago ahí es atravesar ese umbral y avanzar. Por lo tanto, es muy importante que sí, Gaby, un llamado puede ser tener un hijo con condiciones especiales, así es. Entonces, esta forma en la que yo accedo a ese mundo es la que me va a ayudar a seguir en la siguiente fase, que es la noche oscura del alma, la famosa noche oscura que nos introdujo Auriel. ¿Y qué es esta? Es un cambio repentino, ¿sí? Por ejemplo, estoy aburrida en mi trabajo, me estoy quejando todo el tiempo, no me gusta, no me hace feliz, pero no soy capaz de renunciar. ¿Qué hacen? Al día siguiente me echan. ¿Les ha pasado? O por ejemplo, ¿qué pasa cuando rechazamos un llamado? Llegamos y nos enfermamos. Entonces la controladora no quiere descansar, trabaja todo el día, mueve aquí, mueve allá, controla al esposo, controla a los hijos, controla a todo el mundo. ¿Qué le ocurre a la controladora? Se cae, le incapacitan y ahí que ella no puede hacer nada. Él le muestra la vida que ella no puede controlar. Entonces, la noche oscura del alma es el caos que vivimos. Bien, por lo tanto es muy importante entender que esta etapa se encarga de hacer un cambio en nuestro ego. Por eso es que nos lleva a un estado muy oscuro. Por eso se llama la noche oscura del alma. La siguiente etapa es cuando empezamos a ver la magia en la realidad. Y esto sí que me encanta porque cuando podemos ver la magia en la realidad, empezamos a darnos cuenta que nosotros somos quienes tenemos esa magia. No hay nada extraordinario afuera que tengamos que hacer de más porque esa magia ya nos cohabita.
Entonces, por ejemplo, llega un amigo así con un don y te dice, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Que te ves radiante. Ese amigo te dijo que vas por buen camino. Por ejemplo, no sé, estabas trabajando sobre la escasez y llega alguien y te da un regalo que no te esperabas, que es la asistencia, y tú dices, wow, qué abundante soy que materializó esto que deseaba por medio de este amigo. La sincronicidad, la pareja, el amigo, el libro, el mensaje que llega y te da esta información y dices, ya, entendido. Por ejemplo, ¿saben a mí que me pasa mucho sincronicidad? Que cuando estoy canalizando y dando mensajes a mis consultantes, me caen plumas del cielo. Es muy lindo porque ellos están con los ojitos cerrados y cuando yo los abro, va una plumita cayendo. Entonces, para mí eso es una sincronicidad de que su mensaje está dado. Y este tiene el don o el empujón de que reconozcamos y recordamos nuestro propio potencial. Todos podemos hacer magia. ¿Qué es la magia? Como me ha enseñado mi guía espiritual, la magia es toda aquella emanación que sale de nuestro corazón y que viene con amor. Por ejemplo, si de mi amor viene poner un límite, ahí hay amor. Si de mi emanación viene sentirme triste, ahí hay amor y ahí hay magia. Entonces, amor no solamente es todo lo bonito y bueno que me pasa en la vida, sino que amor también es cómo yo puedo comprender esas situaciones difíciles o poco fáciles que atravieso. Confiar en la intuición. Es muy importante empezar a seguir su intuición. Cata, ¿y yo cómo sé que es mi intuición o mi yo superior y no mi ego? Como a mí, Catalina Prieto, me ha funcionado. La primera voz es tu yo superior. La segunda, que ya te pone a prueba y te pone a dudar, es el ego. Entonces, por ejemplo, si voy caminando, me voy manejando y digo, ay, que estoy metiendo un trancón y me dicen, coja el recoveco de la derecha. No, pero eso se está moviendo la fila rápido. Y sigo derecho. Esa primera voz, que fue mi yo superior, me dijo, coja hacia la derecha. Pero mi ego fue el que dijo, no, eso se está moviendo, hágale, no necesita eso. Entonces, es muy importante que estemos muy atentos a esas señales y a esas guías de nuestros maestros. Y sobre todo la confianza y la fe en que la vida te ama, Dios te ama, el Espíritu te ama. En el taller de alquimia, magia y materialización, yo me tomo un gran tiempo enseñándoles sobre la alquimia a través de diferentes herramientas, porque estamos en una realidad mental, ¿sí? Y por más que estemos pasando a la quinta dimensión vibracionalmente, lo que me han mostrado mis guías espirituales es que si bien estamos elevando nuestros niveles de frecuencia, la experiencia con la humanidad y la 3D va a ser a través de la materia, porque este es el mundo o este es el universo donde a través de la materia podemos experimentar eso que experimentamos en estados energéticos con la materia. Entonces, es muy importante que aprendamos a dedicarle un buen tiempo a cambiar la información que tenemos en el cerebro o en nuestro inconsciente, porque a través de eso, a través de esas herramientas, es que podemos transitar mucho más rápido los cambios. Cuando yo transito mucho más rápido los cambios, materializo más rápido. Bien. El tesoro espiritual. El tesoro espiritual es el elixir del conocimiento, es lo que he descubierto de mí a través de esto. Entonces, por ejemplo, mi tesoro espiritual a través de la bomba, imagínense, un evento que fue a los 7 años, vino a generar en mí un impacto y a cerrarme a este mundo espiritual en gran parte porque estaba muy impactada de esa situación que vi con las almas y con el estado espiritual. Y ese ha sido mi gran tesoro espiritual. Ver cómo he aprendido, cómo he evolucionado, cómo me puedo reconocer como vidente, cómo me puedo reconocer como viajera en el tiempo, cómo puedo reconocer algo que para mí en ese momento era absurdo y que mi consciente no pudo conectar, poderlo entender o darle lugar. Entonces, el tesoro espiritual es todo aquello que yo aprendo y desarrollo en mis propias habilidades. Entonces, les voy a dejar acá un ejercicio a todos para que lo realicen, pues el que lo quiera realizar, ¿bien? Vamos a recordar las formas en las que hemos sido llamados. ¿Qué formas he recibido en la vida?
del llamado espiritual, ese primer llamado. Entonces, la muerte de un familiar, una enfermedad, una quiebra económica, una ruptura de pareja, una despedida de trabajo, una enfermedad emocional o mental, como la depresión, como lo puso Gaby. ¿Listo? Vamos a tomarnos el tiempo de preguntarnos cómo hemos sido llamados, si también por medio de dones espirituales. Y a través de eso van a preguntarse a qué ideas quieren morir o han muerto a través de esos llamados. Entonces, por ejemplo, cuando hace unos años me dio depresión, yo en ese momento elegí morir a la idea de morir a la vida, y a la que nací fue a tomar a la vida con toda, ¿sí? Cuando tuve una pelea así fuertísima con la psicología, porque estaba súper cansada de la ciencia, como estaba cerradísima en ese momento a todas estas cosas, yo dije, voy a aprender las herramientas de la psicología y cuando me gradúe hago lo que se me dé la gana. Y pues ya llevo 7 años haciendo lo que se me dé la gana, dando terapia desde la psicología transpersonal y enseñándole a las personas a conectar nuevamente con su alma. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hemos descubierto de nosotros? Entonces, son 3 fases de este ejercicio. Las formas en las que he sido llamada, a qué ideas he muerto y a qué ideas he nacido, y a partir de ahí, ¿qué he descubierto de mí? Cuando yo reconozco qué he descubierto de mí, qué aprendizajes he tenido, qué logros he conseguido, en fin, puedo reconocer las herramientas que he obtenido para transitar la vida. Está el ermitaño, que es la etapa en la que yo me aíslo y me encierro para entrar en un estado de interiorización. ¿No les ha pasado que cuando están así súper cansados y agotados a veces quieren alejarse de todo y no saber de nada? Nos pasa. O por ejemplo, tuvimos la pérdida de un ser querido y dijimos, no más, estoy peleada con la espiritualidad, estoy peleada con Dios, no quiero saber del mundo y nos encerramos. Yo a eso le conozco como la malparidez existencial, ¿sí? Cuando nos queremos encerrar. Entonces, muchas veces en esas discusiones que tenemos existenciales se nos olvida que habitamos el planeta, que hay que bañarnos, que hay que comer, que hay que pagar servicios. Entonces mi invitación es que si van a encerrarse, no se les olvide que vinieron a esta humanidad y que algo lindo tuvo que haber visto su alma, así sea que lo que estén viviendo sea lo más feo, algo tuvo que ver su alma para haber elegido volver. Algo tuvo que haber visto su alma para confiar. Si el alma lo vio, pues es porque lo podemos sortear. Entonces, desde ahí es que podemos nuevamente transitarlo. Y luego de la fase del ermitaño, donde yo afianzo mis conocimientos, mis comprensiones y los puedo empezar a llevar a la acción, llega la materialización o el retorno. Y la materialización lo he podido entender desde mi Catalina Prieto como la facultad que tenemos todos los seres humanos luego de que atravesamos un proceso de crecimiento personal y que cuando trabajamos demasiado en la persona, el dinero, que es uno de los espíritus, o el dinero no, todas las materializaciones que son espíritus de muy alto nivel de conciencia, tienen lugar en esta humanidad. Entonces, ahí es cuando se materializa lo que deseas, ahí es cuando vuelve el equilibrio con nuestros principios universales, espirituales y materiales, ahí es cuando empezamos a reconocer nuestra propia divinidad y nuestra propia humanidad. Y de esta forma, pues nos damos cuenta que somos estos seres tan especiales que hoy podemos reconocer. Bien, y ese es el despertar de conciencia y el despertar espiritual. Ahora sí dejo que compartan, que pregunten, que cuenten. Me encantaría saber de dónde nos ven, me encantaría saber también cómo han podido reconocer esos despertares de conciencia y espirituales. Y bueno, ya con eso damos fin a nuestra presentación hoy. ¿Alguien dijo yo?
¿Alguien levantó la mano? Bueno, aquí Gaby nos dice que quiere compartir, entonces Gaby, ya te voy a dar el espacio para que nos compartas. Gabriela. Listo, Gaby. Ahí ya te solicité activar el audio. Ah, ya. Ya, buenas noches. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Aquí. Bueno, es que yo me atrevo a preguntar mucho porque digo, ya es hora. Yo creo que a mí ya me están llamando porque a los 19 años yo tuve una depresión. Ujú. Eso fue, que ya tiene muchos años. Después de los 19, ay, para allá, déjenme hablar aquí. Y después de los 19 años, a los, 20, ¿qué serán? 25, 26 años, igual, tuve un novio, tuve una depresión, me caí de rodillas. Ahora sí que a mí me ha dado mucho por la salud. Me caí de rodillas. Ahora sí que no digo, no me percaté de la caída. Me caí 2 veces de rodillas en ese mismo trabajo con el novio, que supuestamente me iba a casar con él. A la mera hora no me casé. Tuve otra depresión. Después de ahí, igual me salí de ese trabajo. O sea que entré y salí y entré a otro trabajo. Después de ir a ese trabajo, igual ahí sí me liquidaron. Y pues ahí empezó pues, mi viaje de puras enfermedades. Me dio alergia al ácaro polinipirul. Ya después, parece que me estuve atendiendo también de mis rodillas y todo. Y yo vi que realmente eran de las heridas emocionales también de la infancia. ¿Por qué? Porque pues aquí en mi, bueno, parece que en mi familia, pues han sido un poquito, no sé cómo decirlo, si nocivos, tóxicos, o había un ambiente muy negativo. Entonces a mí no me ayudó todo eso, que a la fecha ahora sí que a mí una señora me dijo que podía yo ser psicosomática, crearme enfermedades, porque como no tuve la atención de mamá, siempre tuve como que el rechazo de mamá, no era su dedo chiquito. Entonces yo creo que ahí viene todo. Ahora, pues me casé, mi papá es muy diferente a mi marido, que no es igual, y digo, pero en cierta forma digo, ay, digo, todos los hombres son iguales. Ya se demuestran después de. Entonces digo, yo digo porque pues sí, hay algunos machos como mi papá, pero digo, mi marido en ese aspecto de ser macho no es. Pero con él también me pasa esta situación de que me enojo mucho con él. Este, tengo un niño especial con síndrome de Down, y yo siempre he tenido llamados de que me gusta tanto lo espiritual, tiendo a ser ermitaña, me gusta más estar luego a veces sola, o sea, como que hay muchas cosas en mi vida. Y luego también me ha pasado de que hay temporadas de que luego veo cuando en los trabajos me pasa eso, veo a las personas que están ahí. Y una vez el último trabajo, ahí me dijeron que había muerto alguien, que ya me lo dijeron mucho después. Yo vi a un señor ahí sentado y dijeron, pues era el hijo del dueño. Ay, o sea, como que también pues, he presentado ciertas circunstancias en los trabajos de que veo. En el último, igual también vi, y también me dijo un muchacho que también igual lo había visto. O sea que, ay, no sé, ya ni sé ni qué pensar. Y ahorita estoy atravesando por la menopausia, perimenopausia, y ay,
Ahora sí que también me he enfermado también. Sí, no es una cosa. Ahorita me salieron muchas cosas que me dijeron que miomas, si no de miomas en el vientre, que me dijeron que tengo, ¿cómo se dice? Quistes. Si no, estoy padeciendo de la gastritis y la colitis. Ay, y ya no sé ni qué hacer. La verdad, por eso estoy de preguntona, porque digo, a lo mejor y yo sí tengo un llamado que no he querido hacer por miedo, y yo sí lo acepto, reconozco que tengo ese miedo al despertar. Bueno, Gaby, pues gracias primero por tu confianza y contarnos todo lo que has transitado. Te abrazo porque me imagino que todo lo que has atravesado no ha sido tan fácil ni tan sencillo. Mamita, su llamado está desde los 19 años, incluso desde antes, ¿no? Y así como dicen los dichos por acá, dicen, pues el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Bien. Pero, mi amor, Entonces, amor mío, trabajar con ese rechazo que viviste de madre, con tu madre, habla del mismo rechazo que has tenido por ti durante mucho tiempo. Por eso la enfermedad llega como un proceso de rechazo, ¿sí? Ahí tienes mucha tela que cortar, mi Gaby. Y si estás decidida a cortar esa tela, con esa tela puedes hacer vestidos, con esa tela puedes hacer cobijas, con esa tela puedes cortar y crear muchas cosas. Bien. Entonces, Gaby, lo que yo he aprendido con el llamado, cuando tenemos el llamado, es como cuando la mamá nos dice, va una, va dos, va tres, y ya la siguiente ya no va a ser tan chévere, ¿sí? Por eso cada vez que vas avanzando cosas en tu vida muy profundas, va siendo cada vez más fuerte para ti. Y mi invitación es a que despertar va muy de la mano a aceptarte, ¿sí? Y aceptar esa gran maestra que tomaste por tu vida como madre. Bien, que vino a darte lo que tenía, como podía, y a cumplir, mamacita, el libreto que su merced le dio antes de nacer, diciéndole, mire, yo quiero que usted me rechace para yo en la adultez encontrar las formas de aceptarme y de reconocer las formas en las que yo me he rechazado. Entonces, una tarea que yo te dejaría es que te preguntes, saques una lista de cuándo me he rechazado, cuándo he rechazado a otros y cuándo me he sentido rechazada. Si te das cuenta, son 3 niveles de observación distintas. Y cuando yo entro en estos 3 niveles de observación, lo que hago es darme cuenta que así como yo me he sentido rechazada, también he rechazado a otros. Entonces, ya no se rechaza esa sombra, sino que la voy integrando poco a poco, ¿vale? Poco a poco, con amorcito. Bien, pero súper, Gaby. Súper que ya puedas reconocer tu miedo al despertar, súper que ya te puedas dar cuenta de todos estos. Haz el ejercicio que les he propuesto para que de esta forma puedas reconocer a qué has muerto, a qué has nacido y qué has aprendido de ti, para que le saques los aprendizajes y a través de esto puedas volver a recoger los fragmentos de tu alma que se quedaron en esos momentos desde la integración y el aprendizaje, ¿vale? Gracias, amor, por tu compartir. es cuando Bueno, me rechace, ¿cuándo, cuando, cuándo me rechazo a mí misma? ¿Cuándo he rechazado a otros? ¿Y cuándo me he sentido rechazada? Son 3 niveles de observación distintas. Por aquí nos dice eh, gracias. a ti, amor. Por acá nos dice Poblano, ya te doy la palabra, Osvaldo de Río Negro, Antioquia. Entonces vamos a buscar a Poblano para darle el micrófono. Listo, ya te di. ¿Dónde estás, Poblano? Corazoncito, háblanos que ya tienes el micrófono abierto, por favor. Creo que se quedó mudo. Bueno, vamos a silenciarlo por ahora.
Vamos a seguir con la siguiente persona que nos escribe en el chat. Dice Marlene Cepeda, desde Restrepo, Meta, Colombia. El despertar se evidenció desde niña, pues me interesaban temas mágicos. Me encanta. Yo amaba comer tréboles de 4 hojas porque los duendes me decían que era lo máximo y sabían a limón, que es mi fruta favorita. Y sí, aún sigo comiendo tréboles de 4 hojas y de 3 hojas. Pero desperté a la espiritualidad por una sanación a una migraña crónica estudiando Reiki y ahí seguí en el despertar de dones y preparándome más a través de herramientas holísticas. Gracias a tu entrega amorosa, me encantó. Ay, hermosa, gracias a ti por tu tiempo y tu disposición y por tu compartir. Bien, Alma dice, buenas noches, Cata, saludos desde México. Me pasa por periodos oír, ver, no es siempre, pero entro como a otros planos. Tengo riñones debilitados y no sé por qué. Amor mío, yo te invitaría a revisar qué emociones no estás transitando o por la energía del padre, ¿sí? O también qué emociones necesitas retener para algo. Recuerden que una pregunta clave en el despertar de conciencia es ¿qué ganancia oculta estoy teniendo de esto? Entonces, ¿qué ganancia oculta estoy ganando o estoy obteniendo de tener riñones debilitados? Entonces, por ejemplo, la víctima, si se hace esta pregunta, la ganancia oculta de la víctima es tener lástima y victimizarse más. Entonces, en la medida en que la víctima tenga más lástima y compasión de los otros, ella va a victimizarse más porque gana más, ¿vale? Para que te hagas esa pregunta, amor, y a partir de ahí puedas empezar a desenmarañar un poco las cosas. Cuando vayas a esos planos en los que te nos vas, donde te muestran y puedes ver y oír cosas, pregúntate, otra pregunta clave en los procesos de despertar de conciencia, ¿qué de eso que estoy viendo afuera tiene que ver hoy conmigo? ¿Listo? Bien. Uy, se me fue. Ay, espérenme que se me bajó. ¿Poblano nos vas a hablar? No, sigue silenciado. No, no. Tienes el micrófono abierto, pero no nos compartes. Bueno, dice por el chat, mi despertar se evidenció cuando empecé a buscar las razones por las cuales no podía tener relaciones estables. Empecé por trabajar con mi historia familiar y después de eso me dieron la iniciación de Reiki. Y de ahí empecé a dar mucha terapia y aprender de los demás, descubriendo tantas cosas que es difícil explicar. De acuerdo. Sí, uno como terapeuta todo lo que le llegue de los otros tiene que trabajarlo en uno mismo. Eso es un trabajo que uno tiene que hacer con los consultantes. Hace 2 años con el COVID tuve una experiencia. Ay, tuve una experiencia. Esperen porque es que el chat me está tomando el pelo. Esperen. Ya. El chat está larguito. Dice, con el COVID tuve una experiencia que hizo que descubriera que aún tenía que hacer muchas cosas en beneficio mío y de los demás. Ay, corazón, ya entendí que no tienes audio. Gracias. Sí, el COVID es un gran maestro y sin lugar a dudas, tengan en cuenta, a mí en consulta me dicen, doctora, otra vez tengo que trabajar con la madre y el padre y con mi pareja y con todo el mundo. Pues sí, porque es que, ¿qué hacemos? Los elegimos como los grandes maestros que son. Entonces, nada que hacer ahí. Siempre vamos a estar trabajando, siempre hay que tener algún proceso. Y como yo lo he podido entender como madre, las madres vinimos a traumatizar a los hijos para que en la adultez se destraumaticen. Porque eso hace parte de los procesos de crecimiento también de nuestro hijo y de nuestras hijas. Bueno, chicos y chicas, Marcela Almada dice, amé esas alas. Dice, estudio angelología, me encanta tu clase, me gusta mucho que eres psicóloga, una buena forma de validar la espiritualidad. He estudiado enneagrama desde la visión de Naranjo. Y así es todo tiene que ver con todo. De acuerdo, todo apunta para todo, para el mismo lugar. Miren, últimamente, y por eso no se había podido hacer la masterclass la semana pasada, estudiando a Carlos Castaneda, se me detonó un archivo sobre el traspaso
de la burbuja o de la pantalla holográfica. En una de mis meditaciones logré romper la pantalla, pues romperla no, atravesarla, y me fui en totalidad, y fue una experiencia muy trascendental. Yo me acuerdo que estaba viendo la conciencia universal femenina como diciéndome, acá estamos, ¿sí? Te recibimos, si quieres estar acá con nosotros, bienvenida. Y por algo allá en la tierra me decía, recuerda que eres mamá y que tienes 2 niños y que tienes que estar acá en la tierra y volver. Y fue como, ay, sí, tengo que volver, después nos vemos. Entonces, poder experimentar la totalidad que somos, reconociendo también los programas que tenemos por dentro, es lo máximo. Entonces, súper que podamos entender que todo apunta para todo. Yo entendí una vez estudiando sobre la guerra del cinturón de Orión, que todos somos extraterrestres en una familia y que cada uno desde su lenguaje va a hablar de cómo le funcionó transitar la vida. Entonces, si somos diferentes razas compartiendo una misma mesa y un mismo comedor, pues vamos a tener lenguajes muy distintos. Entonces es muy inteligente saber reconocer el lenguaje del otro para escuchar y poderlo desde ahí transitar. Ay, espérense porque a alguien se le activó el micrófono. Ya, acá, listo. Dice Marlene Cepeda, cuando atiendes consultantes ves que cada uno te trae un poquito de sanación para ti mismo. Uy, sí, total. Y sabes qué es lo que pasa ahí, que cuando yo la capto, inmediatamente el trabajo es que tengo que resolverlo en mí para poder desde mi resolución acompañar al otro. Por eso antes no había acompañado personas con depresión hasta que no la viví, porque el que lo vive es el que lo goza. Entonces, hasta que pude transitar la depresión fue que entendí qué era eso, ¿no? Porque es que nadie sabe el dolor que vive otras personas. Entonces, hasta que lo pude atravesar, pude entender que no se veía nada más en la pantalla, transitarlo y tomar la vida, fue que pude decir, ah, ok, esto es esto, acompañemos desde ahí. Por eso, y Cristina que está acá acompañándonos desde Pérez, que Cristina es una gran amiga, una gran mujer, una gran buscadora espiritual. Cristina sabe que soy muy autoexigente y muy impecable en la coherencia. No hay proceso que no haya pasado antes por mí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los seres humanos. Yo no puedo decirles que soy una gran materializadora si no materializo. No sería coherente, ¿saben? Entonces, importante que cada cosa que vivan en su vida y en sus relaciones y en sus situaciones, lo lleven a ustedes para que ustedes puedan transitar desde ahí la realidad. Mariel Capus dice, gracias por tanta información también explicada. Saludos desde Argentina. Con todo mi amor, con todo mi amor. A mí me encanta, en eso soy muy, muy académica. Me encanta dar muchos ejemplos, ser muy clara en eso. Los quiero invitar. El próximo martes vamos a dar otra masterclass sobre la alquimia, la magia y la materialización. La alquimia como la capacidad que tenemos de cambiar nuestra realidad desde nuestra mente. La magia es como todo el don y todo el talento que tenemos que emana de nosotros, pero que también se puede ver afuera. Y la materialización es lo que se materializa luego de todos estos procesos de crecimiento personal. Canalizando los muiscas, he entendido que para ellos no hay tiempo, sino una secuencia de hechos. Si yo soy consciente de las secuencias de hechos y tomo conciencia de esos hechos, los cambio, los transformo, lo que hago es acortar el tiempo de la precipitación de la materialización y lo hago mucho más rápido. Entonces, súper invitados a esa masterclass. Les voy a dejar aquí mismo el link de esa masterclass para que puedan acompañarnos y que puedan estar con nosotros este martes. Muy atentos a mi WhatsApp, pueden escribirme al WhatsApp que es más 57 316 474 3079, o se pueden registrar al siguiente link que les voy a dejar aquí en el chat. Vamos a hablar sobre esos tipsitos para la alquimia, las fases de la alquimia. Y nada, invitarlos también a tomar mi curso de alquimia, magia y materialización que tendrá inicio a principios de septiembre.
Ya vamos por la cuarta generación de graduados de alquimia, magia y materialización. Mucha gente materializando, cumpliendo sueños, pero también materializando y cumpliendo sueños conscientemente, que creo que es lo coherente en el proceso. Cris, yo no sé si tú quieras que te abra el micrófono y quieras compartir tu experiencia y lo que aprendiste o estás muy cansadita para hacerlo. Si es un sí, mueve la cabeza. Si es un no, muévelo así. Súper, amor, gracias. Ya la abro, espérame. Ay, te amo. A ver, Cris. Cristina, esperen que acá está. Listo, Cris. Ya te envié la invitación para abrir el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Ahí me amor. escuchan? Sí, Bueno, mucho mejor. bueno, en este momento estoy en un proceso impresionante. A la vuelta mía parece que explotaron todas las bombas juntas y yo estoy en el centro. Es decir, haciendo la meditación, entrando a al corazón, es decir, en determinado momento que yo se lo comenté inclusive a Juan, yo que salí, quedaba flotando sobre, y no, quería bajar, quería descender a ese paisaje que había debajo mío y no lo podía hacer. No encontraba la explicación. ¿Y qué pasa? No quería ver todo lo que estaba pasando a la vuelta mía a nivel familiar. Cuando yo veo todo eso, explotó todo a la vuelta. Hermanas, sobrinas, todo lo que se pueden imaginar, con problemas personales, con enfermedades, y yo estado siempre en el centro, y es decir, venían todos es el imán, he sido el imán de todo eso. Entonces ahora me planteé y dije, es decir, ayudo, asisto, pero porque en un determinado momento sentí que me habían absorbido a mí, yo no podía salir de eso y es como que me estaba hundiendo. Entonces, ahí fue donde puse el parate y como digo yo, bueno, empecé a poner los límites y a poner cada cosa en su lugar. Y lo maravilloso que, claro, cuando yo vi todo eso, toda la debacle que había a la vuelta mía, que no la quería ver, porque realmente ante los problemas familiares siempre me he escapado. Esta vuelta no me pude escapar, lo tuve que enfrentar. ¡Eh! Eh, Es que después de desatoramos el eso, nudo de la garganta, ¿te acuerdas? sí, Ah, me he acordado. Y mm, bueno, y después de eso, haciendo la meditación, cuando voy a entrar cuando me pasa así que me voy a ese paisaje de nuevo, lo veo y fue hermoso porque aterricé donde yo quería estar, donde yo veía que quería estar. Eh, y bueno, a partir de ahí ahora ya, es decir, me han aquietado porque no es que yo me parece que me han dado una paliza de arriba y te han dicho quédate quieta, porque eh, era hasta que me faltaba el tiempo para dedicarme a mí. Yo dije, no puede ser, si yo me amo, me quiero, no puede ser que no tenga tiempo para mí. ¿Qué ha pasado? En este momento estoy aislada por COVID, no por mí, sino por mi niño. Entonces, mira vos por dónde viene. Por suerte le está bien, no hay drama, pero es la única forma en que yo me he podido quedar así, aquietarme y comenzar a hacer y realizar todo lo que yo quería hacer conmigo misma. Así que estoy chocha con la situación esta que parecería imposible, pero sí estoy contenta. Eso por un lado. Y por otro lado, he podido materializar muchas cosas muy bonitas. Es decir, aparte de poder materializar, es decir, poder haber reiniciado, relaciones con personas
con la que estábamos muy distanciados, que yo trabajé mucho con eso, lo he logrado, y bueno, y aparte otras cositas, así que como arreglos en mi casa que hacían mucha falta, actualización de toda la parte tecnológica de la casa, computadora, esas cosas. Bueno, y la más grande de todas, ahí está, voy avanzando despacito, que esa no la voy a decir. Por favor. ¿Vos sí? La No, vela no, no se esa no la sopla. dejo. No, esta no. No, 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 Esta déjala para no, ti. esa no. Sí. Bueno, ahí estoy en pleno proceso. Gracias, amor. Gracias por tu compartir. Y lo que aprendemos en el taller de alquimia, magia y materialización, que son un montón de herramientas, son más de 23 herramientas para trabajar la alquimia en los pensamientos, para materializar, que he pasado por mí misma para materializar muchas cosas. Em, la idea es que las podamos poner en práctica justo en estas situaciones como las que describió María Cristina. Estábamos hablando, le estaba diciendo lo del nudo, porque en una de las sesiones personalizadas que incluye el proceso, hicimos un trabajo muy profundo con ella donde pudo ver dónde se atoraba, y en ese trabajo ya no necesita evadirse, sino que ya afronta y toma. Y entonces, estas son cosas de materialización. María Cristina, por favor, date crédito por todas las materializaciones que has hecho, porque eso es darle confianza a tu alma que dice, sí, un gol, sí se puede. Entonces, cada vez que tengamos un logro en la vida, apréndanlo a celebrar por lo alto, porque esos son goles que se le meten al alma para decirle al alma, mira que sí se puede, ¿sí? Pero más que el alma, es al estado de conciencia. El alma siempre sabe. El alma, como me dice mi gran hermana del alma, Carolina Moreno, el alma va en tren bala y el cuerpo va en burrito sabanero. Entonces, mientras que el cuerpo que va en burrito sabanero va comprendiendo lo que el alma ya sabe, pues hay que enseñarle a esa conciencia que sí se puede. Así que gracias a todos, gracias por estar aquí. Voy a dejar este video en YouTube por si lo quieren repasar, por si lo quieren compartir. Hay unas entrevistas también en mi canal que me han hecho sobre el espíritu del dinero, el viaje del alma, una serie de testimonios también que hemos tenido, entre esos los de María Cristina, con sus materializaciones. Así que deseo para todos una bonita noche, mucho amor y muchos besos para este fin de semana, que la pasen delicioso. Y nos vemos el martes. Dime, Cris, ¿qué ibas a decir? Muchísimas gracias. Estoy fascinada con todo lo que aprendo con vos. Y les digo que el que pueda hacerlo, ella no pueda hacerlo, hagan el esfuerzo por hacer el taller de magia, alquimia y materialización, porque es maravilloso. Hay un cambio rotundo en la vida, en nuestro interior y exteriormente también, después de hacer el curso, poniendo en práctica todas las herramientas que nos das. Millones de gracias. A ti, amor, a ti. Yo también aprendo un montón contigo y todos tus mensajes y todos tus testimonios. Un besito para todos. Bonita noche. Nos vemos el martes. Chao. Chao, nos vemos. Descansen. Chao. Los tres.